Muy bien, bienvenidos de nuevo, los que están aquí presentes y los que están con nosotros por medio del internet. Vamos a empezar con una oración. Señor, gracias te damos por otra oportunidad de apartarnos un tiempo para considerar la comunicación de tu palabra. Sé tú con nosotros, Señor, abre nuestro entendimiento, ayúdame a mí a ser claro en mi exposición para que lo que yo diga sea de provecho para los estudiantes y que podamos ser todos mejores comunicadores de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Tenemos que tener cuidado, como mencioné, de no tener imposiciones artificiales, ¿no? Porque lo que queremos es entender el sentido del texto, ¿no? Ahora, si estamos haciendo divisiones y no predicando sobre todo el libro, estamos introduciendo pues cierta artificialidad y la pregunta es, ¿cuáles divisiones van a contribuir más al entendimiento y aplicación del texto? Entonces, no diría como cuál pesa más, sino, nuestra meta es explicar el texto y aplicar el texto, ¿no? Entonces, para nuestra congregación, y aquí es algo individual, para mi congregación puede ser una respuesta diferente a otras congregaciones, pero ¿qué necesita más mi congregación? A lo mejor mi congregación no tiene una cristología muy desarrollada, o a lo mejor tiene ideas de Cristo que no son muy ortodoxas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar por lo menos una semana en 2, 6 al 11, ¿no? Pero vamos a decir que mi iglesia está repleta de teólogos sistemáticos, pero no se tratan bien entre ellos, ¿no? Y no hay gozo. Y no aplican. Entonces, ellos podrían dar cátedras sobre la cristología, pero no tienen gozo, se tratan mal, se vanaglorian. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tratar de utilizar la cristología para que hagan, pues, completo el gozo de Pablo, ¿no? El mismo sentir, mismo amor, unidos en espíritu, mismo propósito, ¿no? Entonces puede ser uno puede hacer una decisión sobre esto diferente, pero aquí estoy poniendo opciones, ¿ok? Bien, pero estamos hasta el 11, luego 12 creo que ya encontramos, ¿no? Porque vimos que hay un cambio entre imperativo a indicativo entre 18 y 19, entonces podríamos 12 al 18, podría ser, y luego 2, 19 al... ¿De qué es aquí? 19, ¿y de qué está hablando aquí? 2 colaboradores ejemplares. Puede ser la idea unificadora, y es unificadora, ¿hasta qué? El 3.1. 3.1 es muy interesante. Y sí, 3.1... ok, entonces por lo menos hasta 2.30 y quizás incluyendo 3.1, ¿no? 3.1 es muy difícil colocar y voy a adelantarme un poco porque van a estar leyendo el comentario de Frank Thielman y ahí van a estudiar más a fondo esa cuestión de la colocación de 3.1, porque parece que 3.1 es como una salida en falso, o más bien como
si es una conclusión de la carta y luego decide no concluir. Porque por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad. Parece que está como empezando a concluir. Y luego, cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros. Como si le llegara una idea. No, acabo de empezar la conclusión, pero no les advertí contra los perros. Y luego, otra cosa, Evodia y Síntique siguen peleadas. Entonces tengo que mencionar eso. Entonces parece que 3.1 está muy difícil colocar 3.1. Entonces podemos poner 3.1 aquí o en lo que sigue, pero de como sea es difícil porque parece que está como solitario. Pero ¿qué les parece? ¿19 al 30 o 19 a 3.1? Escucho votación a favor de 30. Ok. Luego Filipenses 3.1 hasta... Aquí es la advertencia contra los perros. ¿Hasta dónde? 6, 7. 3.6. Sí, hay una... El 7 comienza con un contraste. Ok, el contraste. Y la pregunta es si el contraste es entre la jactancia de los malos obreros y la jactancia anterior de Pablo y la actual. Entonces, mantenemos juntas estas jactancias como contraste o tratamos la jactancia equivocada un domingo y luego la buena el otro domingo. Entonces ahí está la pregunta. Y digo, ninguno está correcto o incorrecto, ¿no? O sea, básicamente, ¿cuál va a ayudar a la gente a captar mejor lo que está pasando aquí? Entonces, hay buenos argumentos a favor de, podríamos decir 3.1 al 6 o 3. Otra posibilidad sería 3.1 al... Del 2 al 11. ¿Al 11? 11 sería posible. No, 6. Sí, porque 11 y luego es una culminación a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y luego como una aclaración. Pues no es que haya logrado todavía, pero lo que hago es, olvido lo de atrás, prosigo la meta. Sería del 7 al 14. Del 12 al 16. 12 al 16 podría ser. Entonces, sí, y no vamos a esto, o sea, y en sus trabajos finales pueden hacer, no todos tienen que seguir esto, pero estamos demostrando cuál es el proceso, ¿ok? Entonces, por lo pronto voy a poner 3.1 al 11, mantener el contraste ahí, y luego Filipenses 3.12 al, ¿alguien dijo? 16. 16, ok, 16, y luego, ¿qué sigue? Hasta 4.1 puede ser, ok, 3.17 a 4.1, sí, parece que 4.1 es más conclusión que introducción, ¿no? Ok, bien. Entonces, Filipenses 4.2 al... Parece que hay una división allá fuerte entre 3 y 4, pero esto nos dejaría con un texto muy reducido, que no es necesariamente malo. Así es. Entonces, 4, pues 2... y otra cosa, entre más sermones tienen aquí, más tarea tienen
Están haciéndose más tarea. Sí, la verdad es una gran lucha aquí encontrar la unidad. Porque 2 y 3, estoy de acuerdo, 2 y 3 es una unidad de pensamiento. Ahora, si tomamos un ángulo mayor, si hay unidad entre, porque empezamos con 4, es gozo, es bondad, es gratitud, es paz. Entonces hay muchas, cada versículo tiene su propia unidad, ¿no? Entonces podríamos buscar como una unidad mayor, como la vida en comunión. O sea, describe la vida en comunión que tiene estos elementos. Podría ser. O si incluyéramos hasta el 9, como 2 al 9, sí. Podría ser, porque ahí es cómo vivir y cómo pensar, o sea, la vida y el pensamiento cristiano. Entonces, sí, entonces, viendo el tamaño de nuestros textos ahora, pues estoy inclinado a 2 al 9 para no... Sí, pero como digo, esto va a ser una decisión individual de cada uno, ¿no? Entonces, Filipenses 4:10 empieza a hablar de qué? Gratitud, ¿no? La gratitud, ¿por qué? La gratitud. Por la ayuda recibida. Por la ayuda recibida. Y aquí otra vez como misionero, apoyado por muchos generosos durante mucho tiempo, y como pastor entiendo la pena de Pablo, la pena en sentido de la vergüenza. No quiero mencionar dinero hasta el final. No quiere mencionar dinero y dice muchas gracias, pero no estoy pidiendo más. O sea, estoy agradecido e hicieron bien, pero no estoy presionando. O sea, está como, es muy humano aquí en su incomodidad con hablar de dinero hacia su persona, ¿no? Entonces, ¿dónde termina esta sección? En el 20. Sí. Okay. Porque el 21 al 23 Sí. es en realidad la despedida. 4, 21 al 23. Saludad a los hermanos. Saludan los de la casa de César. Gracia. Ajá. Ok. Claro, es un saludo final. Y claro que hay temas allá, o sea, no tiene, algunos saludos están repletos de saluda a fulano y sutano y ve por eso y ven pronto, y aquí no hay mucha información, pero hay algo. Ok, entonces, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, 3 meses. ¿Qué les parece? ¿Filipenses en 3 meses? ¿Es muy rápido? ¿Es muy lento para sus congregaciones? Está bien. ¿Está bien? Ok, algunos quieren escuchar o predicar esta serie, ¿no? Esto es el ejercicio de dividir un libro. Y ahora, ¿qué hacemos? Estamos ya como obligados, ya sabemos qué sigue. ¿Qué sigue el próximo domingo? Consulto la división, pero con flexibilidad. Sobre la marcha, en mi estudio de texto digo, esa no es la mejor división, voy a cambiar sobre la marcha. Y es lo que hago, porque entiendo el texto algo ahora, y he visto algunos detalles del texto, pero en mi estudio más profundo voy a encontrar otros aspectos del texto que pueden convencerme a cambiar mi plan original. Probablemente no dramáticamente, pero quizás subiendo estos versículos acá, bajando estos acá. ¿Ok? Bien. Pero espero ponernos al día. Quizás
hoy no, pero en uno de estos domingos. Ahora vamos a hablar de una palabra que voy a utilizar mucho y que quiero explicar, es la palabra bosquejo. Y no sé si la palabra bosquejo en todos los países hispanohablantes tenga el mismo sentido, pero voy a explicar lo que quiero decir con bosquejo. Es una esquemática visual de un texto de la Biblia o del sermón. Y voy a distinguir entre bosquejos exegéticos y bosquejos homiléticos. Tienen dos principios y uno es un paso hacia el otro. El bosquejo exegético es un paso hacia un bosquejo homilético. Entonces, bosquejos exegéticos. Un bosquejo exegético retrata el diseño de un texto bíblico, como revela el plan arquitectónico del texto bíblico. La creación de un bosquejo exegético requiere más observación que innovación. Observación que innovación, porque estamos observando el texto y a través de un bosquejo exegético y lo que estamos tratando de exponer o más bien revelar es la estructura, resaltando ideas principales y las subordinadas en todas sus interconexiones. Esto a lo mejor suena muy teórico, pero vamos a hacer muchos ejemplos de eso. Una prueba para empezar, si tu bosquejo exegético es bueno, puedes entregarlo a otra persona que puede verlo y decir, ahora entiendo la estructura de este texto mejor. Ya veo qué es lo más prominente en este texto, ya veo las conexiones de las diferentes partes del texto, ya veo cómo algunas ideas apoyan otras ideas del texto, ya veo cómo esta sección transiciona a otra situación o otra sección, ya veo las repeticiones aquí, o sea, vamos a tratar de exponer en nuestros bosquejos estas ideas. Y voy a decirles cómo. Para hacerlo bien, la primera cosa que necesitamos es conocer la gramática bien. Tenemos que entender e identificar las partes del habla o las partes del discurso, como verbos, sustantivos, conjunciones, adjetivos, adverbios, pronombres, preposiciones. Y además tenemos que entender e identificar las subcategorías de estas partes. Por ejemplo, si estamos hablando del verbo, debemos poder identificar tiempo, persona, número, modo del verbo. Las cosas que estudiamos en la primaria y la secundaria, ¿no? Que se nos hicieron a lo mejor muy aburridas y poco prácticas. Pero ahora estamos ya teniendo que dominar estas ideas. Estuve en un texto de Colosenses hoy en la mañana. Y Colosenses es curiosa porque muchas veces Pablo dice Pablo y Timoteo. Y luego dice yo. Y preguntamos, ¿y Timoteo? ¿Qué pasó con Timoteo? Colosenses es Pablo y Timoteo, nosotros, y luego en mi texto de hoy, de repente yo. Entonces cambio de persona o de número. Todavía es primera persona, pero ya no es plural, y en medio del versículo cambia de plural a singular. ¿Por qué? Entonces, prestar atención a esos detalles, porque algo muy interesante está pasando allí en ese texto. Y es un cambio de número que me dio la pista para ver qué está pasando ahí. Las funciones del participio, del infinitivo, o sea, están diciendo, me acuerdo de esas, en algún momento yo estudiaba esas cosas.
También los usos subjetivos y objetivos del sustantivo o del pronombre, cosas que hacemos con absoluta naturalidad cuando estamos hablando, escribiendo, escuchando. Nosotros con toda naturalidad usamos palabras correctamente. No siempre, pero en general. Entonces yo digo oraciones como: yo quiero una taza de café. O digo: prepárame una taza de café. No digo: me quiero una taza de café. Y tampoco digo: prepara yo una taza de café. Porque yo entiendo la gramática lo suficientemente bien que puedo distinguir entre un pronombre subjetivo y un pronombre objetivo. ¿Okay? Yo es un pronombre subjetivo. Yo soy el sujeto del enunciado. Me es un pronombre objetivo. Algo me está pasando a mí. Soy el objeto de. Entonces, podemos hacerlo con toda naturalidad. Pero esto que hacemos inconscientemente, tenemos que ahora hacer explícito en nuestro estudio de un texto de otra persona. Es parte de la exégesis. Entonces, pueden repasar estos términos de la gramática en el castellano para prepararse a hacer lo mismo con griego y hebreo. Pero como mencioné en la primera sesión, al estudiar otro idioma, tenemos que hacer explícito lo que hacemos intuitivamente, con naturalidad. No, gracias, no puedo. A pesar de mi ejemplo, no puedo tomar café a esta hora. Bien, porque, por ejemplo, yo estudié el español, y pues el griego y hebreo también, pero en una forma muy poco natural. Los hispanohablantes nativos no pasan sus días diciendo cosas como hablo, hablas, hablo, habla, hablamos, hablan. Pero nosotros tuvimos que... Sí, exacto. O sea, nosotros tuvimos que hacer eso, ¿no? Sí. Y muy poco natural. Ustedes crecieron con eso, ¿no? Pero ahora, como estamos trabajando con texto de otro, tenemos que hacer explícito lo que tenemos implícitamente. También tenemos que prestar atención a cosas como repeticiones, transiciones, contrastes, metáforas, símiles, paréntesis, ironía, sarcasmo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas técnicas literarias. Y al observar estos detalles, luego tenemos que inventar una forma de señalarlos en nuestro bosquejo. Ok, son los bosquejos exegéticos. Los bosquejos homiléticos tienen otro propósito. Sí, David. Algunos han sugerido de que las ideas principales siempre se encuentran en el imperativo o en el indicativo. Y otros dicen que no necesariamente. Pueden encontrarse en el participio o también en otra forma de gramática en el pasaje. ¿Qué es tu opinión? Sí, en general estoy de acuerdo porque hablamos de verbos finitos, que son los verbos principales. Y luego los participios normalmente abundan, explican, califican los verbos finitos, los verbos principales. Entonces, en general, mandan los verbos imperativos e indicativos. ¿Sí? Y luego los participios, y si modifican. En general, sí. Uh-huh. Ajá, así es. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es en la Gran Comisión. Nosotros traducimos muchas veces, id o vayan y hagan discípulos. Entonces, esto suena como dos
imperativos, ¿no? Sí, pero hay un solo imperativo. ¿Y cuál es? Hacer discípulos. Sí, hacer discípulos. Entonces dice literalmente yendo, hagan discípulos, y luego dos participios más, bautizando y enseñando. Entonces tenemos 3 participios y un imperativo. Entonces estos 3 participios explican, califican, abundan acerca de ese verbo principal que es imperativo, hagan discípulos. Entonces, gracias por... Y vamos a ver, interesante, vamos a hacer una comparación entre versiones en castellano. Y vamos a ver que algunos, para hacerlo más fluido, no colocan los participios debajo de los verbos finitos, ¿ok? Más bien hacen punto y nueva oración, pero porque sobre todo en Pablo a veces es un enunciado que es larguísimo con muchas calificativas. Bien, ok, gracias por esa pregunta. Bosquejos homiléticos. Un bosquejo homilético contiene las ideas del sermón en una forma visualmente accesible. Es un instrumento para ayudar al predicador o maestro o maestra a presentar sus ideas en una forma lógica y fluida. En la predicación expositiva, el bosquejo homilético será parecida al bosquejo exegético. No obstante, el propósito del bosquejo homilético no es entender el texto, sino explicar el texto a la audiencia. Entonces tiene otro propósito. Por lo tanto, no toma en cuenta solo el texto, sino también la audiencia. ¿Ok? Entonces, el bosquejo exegético toma en cuenta el texto. El bosquejo homilético toma en cuenta el texto y la audiencia. Un bosquejo homilético es más que una lista de ideas y menos que un manuscrito completo. Algún día, si Dios permite, hablaremos del uso de bosquejos, de notas, de manuscritos completos, pero no es simplemente una lista y tampoco es un manuscrito completo, es algo visualmente, pues como lo que estoy usando aquí. Tengo punto 1, bosquejos exegéticos. Subpunto A, un bosquejo exegético retrata el diseño de un texto bíblico. Y luego subpuntos 1, 2, 3, 4, 5. Y luego subpunto B, para hacer un bosquejo exegético, etc. Y luego tengo 4 subpuntos, ¿no? Entonces, aquí visualmente puedo ver dónde estoy en la exposición de este tema. Entonces, me ayuda visualmente a comunicar el tema. Ahora, si un bosquejo homilético es bueno, si un bosquejo exegético es bueno, puedo decir, entiendo el texto mejor, gracias. Si un bosquejo homilético es bueno, o podría decir, no todos van a ser predicadores, pero podría llamarlo bosquejo didáctico, también es lo mismo, bosquejo didáctico. Un buen bosquejo didáctico, otra persona puede tomarlo y decir, voy a dar una clase sobre este curso y esto me permite enseñar este curso. Entonces, si mis apuntes aquí son buenos, podría dárselos a ustedes y viéndolos, podrían dar un curso, una clase sobre el tema. Y podrían decir, yo veo que hay 3 puntos principales. Y bajo esos puntos principales hay estos subpuntos. Y veo la lógica y el flujo. Ahora, no es una prueba absoluta porque tengo un amigo que él hace sus bosquejos en una forma más idiosincrática. Él tiene como grupos de palabras aquí y acá, y luego tiene como flechas y círculos, y yo veo y digo, está en chino, ¿no? Pero luego él se para y él da un discurso muy lógico. Entonces no es absoluto porque cada uno va a tener su estilo.
En un bosquejo exegético necesitas observación. En un bosquejo homilético también necesitas innovación, creatividad. Ahora, la meta del bosquejo homilético es claridad. Acabo de predicar esta mañana sobre la petición de Pablo, que dice, oren también por nosotros. ¿Y cuál es su petición? ¿Salir de la cárcel? No. Abrir puertas para la palabra de Dios y oren por nosotros para que prediquemos claramente. Y yo digo, si Pablo necesitaba que la gente orara para que él fuera claro, con cuánta más razón necesito buscar claridad en mis predicaciones, cosa que no siempre logro, desgraciadamente. Bien, partimos desde la convicción de que la palabra hace sentido y es entendible. Al mismo tiempo, no todas las partes son de igual claridad. Nuestras metas deben ser, por un lado, no complicar el entendimiento de las secciones más claras. No debemos complicar lo entendible. Más bien, debemos aclarar las secciones más complicadas. Y aquí tenemos que reconocer que a veces la exégesis nos puede tropezar un poco, porque estamos y yo soy culpable, tan emocionados con los detalles que encontré en la exégesis y quiero decirlo a alguien. Entonces estoy tan fascinado porque encontré una palabra que es la única vez que Pablo utiliza esa palabra. Y quiero hablar de la historia de esa palabra y dónde aparece en la literatura antigua. Y luego tengo que decir, momento. ¿Cuál es la meta aquí? La meta es claridad. Y esto va realmente a explicar el texto para que la gente pueda entender, o va a confundir a la gente con detalles que a mí me fascinan, pero a lo mejor no son didácticamente de mucha ayuda. Bien. Entonces, cuidado con la exégesis. No todo lo que descubren tiene que aparecer en el bosquejo homilético, en el sermón. Tenemos que prestar atención a la claridad para no perdernos en esos detalles. Bien, entregamos a la congregación no la exégesis. La exégesis es para nosotros. Entregamos a la congregación los resultados de la exégesis. O sea, no estamos como explicando cómo llegamos a las conclusiones, estamos entregando las conclusiones. Y puede haber algunos comentarios sobre, a veces, por ejemplo, hoy en mi predicación, Pablo dice que debemos hablar con los de fuera de la iglesia en gracia, es lo que dice. Y hay 3 diferentes interpretaciones de esa frase, en gracia. Una, que se refiere a gratitud. 2, se refiere al contenido de nuestra predicación, que es sobre la gracia de Dios. 3, la manera en que comunicamos con gracia. Entonces, ¿cuál es? Entonces, yo mencioné 3 diferentes opciones. ¿Eso ayudó con la claridad? A mí me fascina, pero ya pensándolo bien, ¿por qué no fui directamente a la conclusión? ¿No? Entonces, a lo mejor me equivoqué, incluyendo unos detalles, diferentes interpretaciones que no voy a seguir. Fue parte de mi exégesis, pero llegué a la conclusión de que se refiere a la manera de comunicar. Y llegué a esa conclusión por el contexto, porque luego habla de tener conversación sazonada con sal. Entonces parece que está hablando no del contenido, que ya está fijo, el evangelio, sino la manera, que sea con gracia, sazonada, atractiva.
Entonces, un ejemplo de cómo no hacerlo, como yo hice en la mañana. Bien. Ok. Bien. Bosquejos homiléticos, tenemos que prestar atención al peso de las ideas, y esta atención nos permite poner más énfasis en las ideas mayores, y colocamos estas ideas mayores como en paralelo. Cuando usas esta terminología de bosquejo homilético, ¿estás hablando del bosquejar? Para predicar, sí. Okay, ya, okay. Sí, para predicar, ok. Sí, entonces a lo mejor no fue muy claro en lo que en mi definición. Es lo que utilizo para predicar. Entonces al final de mi trabajo tengo un bosquejo exegético que archivo. Y luego, o sea, lo uso durante la semana, pero no lo llevo para entregar a la congregación. Llevo mi bosquejo didáctico, homilético, es lo que utilizo para predicar. Y vamos a estar creando estos dos. Gracias por esta aclaración muy importante. Bien, la idea de este bosquejo homilético nos permite enfatizar lo más importante, dar peso donde es a las ideas principales y colocar en una forma lógica las ideas subordinadas. También nos da pistas, y aquí entra la cuestión de la aplicación a la congregación, nos da pistas de dónde debe caer la aplicación. Si tengo 3 puntos principales, digamos, y quiero aplicar este texto a la congregación, probablemente voy a aplicar uno de estas ideas principales, no un subpunto, ¿no? O sea, quiero que el peso del texto caiga sobre mí y sobre la congregación, no como un detallito del texto. No quiero sobreenfatizar un detallito cuando el texto realmente quiere que, vamos a decir, que nos regocijamos. Si el texto es su idea principal, regocijarnos, no quiero como desviarme por una subidea que apoya la idea del gozo y ir lejos de la idea principal. Bien, no hay una sola manera de hacer bosquejos, pero algunas normas pueden aplicarse a cualquier estilo de bosquejos. Esto es como muy individual. Microsoft Word ofrece muchos estilos de bosquejos como preformateados. No los utilizo, pero todos los bosquejos se basan en sangrías. Ahora, ¿qué son sangrías? No me refiero a la bebida, ¿ok? Es cuando, no sé si hay otra palabra, es mover un texto adentro, a la derecha, ¿ok? En castellano leemos desde arriba hacia abajo y desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, una sangría mete más a la derecha un texto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea de una sangría? Como leemos desde arriba hacia abajo, como leemos desde la izquierda hacia la derecha, colocar un texto abajo de y a la derecha de está indicando subordinación, está indicando jerarquía, que esta idea a la derecha de depende de la idea arriba de y a la izquierda. ¿Okay? En los bosquejos exegéticos, también, como van a ver, vamos a utilizar colores, resaltos, subrayas, letras negrillas, etcétera, etcétera. Entonces van a ver que salimos con algo muy, muy artístico, muy artístico. Sí, bien. Entonces vamos a ver unos ejemplos y parece que con esto vamos a terminar. Obviamente aquí tengo solamente puntos principales.
No tengo ningún subpunto, pero para ver el esqueleto de sermones, ¿ok? Entonces estos son sobre Hebreos 2, 14 al 18. Entonces aquí, Dios se hizo hombre para morir, Dios se hizo hombre para anular, liberar y propiciar. Y luego compara eso con, nuestros hijos tienen nuestra carne y sangre. 2, los ángeles y los hijos de Abraham son diferentes. 3, Cristo fue tentado. Ok, todas estas ideas en los dos bosquejos vienen del texto, están en el texto. Ahora, ¿qué observan de estos dos bosquejos para comunicar el sentido del texto? Que van a ser comparados uno. O sea, aquí son dos diferentes. O sea, hay dos ejemplos aquí de dos diferentes intentos de hacer un bosquejo. Entonces, quiero que comparen, que voten, que critiquen, cuál es mejor, cuál es más apto para la comunicación del texto. ¿El 1 y el 2? Pues hay solo uno. O sea, esto es uno. Perdón, hay dos. Esto es uno. El primer ejemplo, este es un primer ejemplo ahí. Y el segundo ejemplo es aquí. Sí. ¿Ok? No es uno, son dos aquí. Entonces, alguien opinó que el primero es más claro. ¿Por qué? Hay una unidad de pensamiento en el número 1. Ok, ¿cuál es la unidad del pensamiento? Dios se hizo hombre. Entonces, hay algo que si alguien sale de ese sermón, ¿qué idea va a llevar? Dios se hizo hombre. Sí. ¿Ok? Ok, y ahora en el segundo ejemplo, que es aquí abajo, estas ideas están en el texto. Están en el texto. ¿Ok? Entonces, yo podría predicar sobre esto y decir, pero, pues, si tú me criticas que no entendiste, yo hablé que lo que está en el texto. Entonces, ¿qué hay de malo en eso? ¿Cuál es el problema con ese bosquejo? No hay consecuencia. Tiene concordancia. No concuerdan. Ok, son ideas como dispersas, no conectadas, no concuerdan, están en el texto, pero no puedes ver la lógica de la conexión, ¿ok? No hay consecuencia, ¿no? No hay consecuencia. Y aquí en el primero, aquí Dios se hizo hombre, básico. Se hizo hombre para morir. Y luego, ¿qué logró con su muerte? Anular, liberar y propiciar. ¿Ok? Entonces, hay un flujo aquí lógico. ¿Ok? Bien. Ok, es un ejemplo. Aquí otro ejemplo, y otra vez son dos. Es de Romanos 9, 1 al 24. Entonces, aquí es un ejemplo, arriba, y aquí compare esto con otro ejemplo. ¿Ok? Primer ejemplo, Dios es fiel, 1 al 13. ¿Por qué muchos judíos rechazaron la verdad? 14 al 18. 3. El alfarero tiene derecho sobre la obra de sus manos, 19 al 24. O Dios es fiel, 1 al 13. Dios es misericordioso y justo, 14 al 18. Dios es soberano, 19 al 24. La segunda. ¿Qué observan aquí? La segunda tiene Claro. Ok, el segundo es más claro. ¿Por qué? porque habla de las características de Dios, ¿verdad? Hay algo de Dios. características de Dios en este texto, ¿ok? Entonces, obviamente, esto es un boceto de un bosquejo. Esto es solamente como el primer paso. Pero así empiezo mis bosquejos. Empiezo con los puntos principales. Y luego voy rellenando. Entonces, esto es como empiezo. Aquí, Dios es fiel. Bien, los dos empiezan iguales. Hay una pregunta seria en el texto. ¿Por qué muchos judíos rechazaron la verdad? Ahí está la pregunta. Y también el alfarero tiene derecho sobre la obra de sus manos. Ahí está en el texto, pero es una ilustración
de la soberanía de Dios. Sí, Susana. Sí, y me sorprende porque aunque los versículos van en orden, del 1 al 13, del 14 al 18, del 19 al 24, no hay una concordancia. Sin embargo, la segunda, que aunque los versículos difieren de la posición, ahí hay concordancia. Solamente es un detalle. Sí. ¿No? Sí, aquí en este segundo ejemplo los versículos van en orden en los dos. En este de arriba, esto es poco sintético aquí, porque Dios se hizo hombre 14, 16, 17. Dios se hizo hombre para morir, 14. Dios se hizo hombre para anular, liberar y propiciar. Entonces hay algo de, como es un texto breve, como está tomándolo por temas o por pasos. Vamos a ver el texto y ver que Dios se hizo hombre. Luego vamos a rever el texto, o sea, otra vez ver el texto, y vamos a ver que el propósito de su muerte o su encarnación es morir, y luego vamos a ver otra vez. Entonces, no es como lo más normal como lo hago, o sea, tomar normalmente este versículo y luego sigue. Aquí es como intermezclar, pero didácticamente tiene un propósito o un fin, una ventaja de no tomar el texto como en su orden exacto. Pero aquí es más en orden, pero está en chino también, sí. O sea, no tiene lógica este bosquejo didáctico, ¿no? ¿Ok? Sí. En este caso, porque estamos hablando de una predicación positiva, por el hecho que no concuerda, no tiene lógica, por ejemplo, en el que tiene en pantalla el segundo bosquejo. Pero si fuese una predicación que no es consecutiva, que es de tipo textual o por género, sí pudiese aplicarse. El sonido no es, si entendí la pregunta es si no fuera una serie consecutiva, si tenemos libertad de cómo mezclar diferentes textos y no necesariamente en orden, ¿es la pregunta? ¿O no? Sí. Claro, hay esa libertad siempre que no distorsionemos. O sea, con agregar lo nuestro al orden, tenemos que tener cuidado de no distorsionar. Y un sermón temático, encontramos ejemplos de sermones temáticos en el mismo Hechos de los Apóstoles, porque están predicando como Pedro en Pentecostés o Pablo en Hechos 13, están predicando sobre, digamos, la resurrección de Cristo. Entonces toma diferentes textos del Antiguo Testamento, pero el tema unificador es la resurrección de Cristo, por ejemplo. Pero entonces sí hay esa libertad, por supuesto. No rechazo la idea de series temáticas, yo las hago, pero estamos corriendo un riesgo de distorsionar cuando la organización es nuestra en lugar del canon de la Biblia. Pero hay libertad porque podemos encontrar en la Biblia mensajes así sobre un tema y utilizando textos de diferentes partes de la Biblia. Entonces no quiero condenar, yo creo que es algo útil, pero siempre con cuidado de no distorsionar el sentido. Y como digo, y mejor edificar el ministerio sobre exposición consecutiva. Y luego, pues sobre la marcha, si hay una necesidad de hablar de la familia, digamos, pues una serie sobre la familia, o una necesidad de hablar del sufrimiento, pues una serie sobre sufrimiento, o algo así. Pero, como digo, la recomendación es el peso del ministerio, algo consecutivo. Sí, Susana, ¿un comentario o no? ¿Ibas a decir? Sí, el bosquejo, cuando uno lo ve
o mejor dicho, mi objetivo en el bosquejo es el mensaje que voy a dar. O sea, que refleje el mensaje que voy a dar, ¿correcto? El bosquejo didáctico u homilético. Exactamente. Sí, así es. Es lo que vas a entregar a la congregación. Así es. Sí. Entonces, 2 bosquejos, 2 propósitos. Uno es entender el texto, es el exegético. El propósito del bosquejo didáctico homilético es entregar, explicar ese texto a la audiencia, a la congregación. ¿Okay? Y desgraciadamente tenemos que parar hoy, pero yo creo que sobre la marcha será más y más claro lo que queremos decir con estas ideas. ¿Okay?